Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Rema Matrimonios. Rema Matrimonios es un programa que el Señor puso en nuestro corazón para que pudiéramos desarrollar en su canal para poder compartir las verdades de Dios referente al matrimonio. Mi nombre es Yohebet y el nombre de mi esposo, Johnny Sandoval, para servirles. Estamos tocando varios temas referentes al matrimonio. Prácticamente serían herramientas que la palabra de Dios, no lo estamos sacando de ningún libro, no lo estamos sacando de la sociedad, sino, Johnny, de la misma palabra de Dios, que es la fuente, donde nos dice dónde nació la idea del matrimonio. No nació en ninguna sociedad, no nació en ningún color político, en ningún grupo político, no, nació en el corazón de Dios. Pero muchas veces la sociedad misma, las circunstancias, los tiempos han ido martillando, dañando el matrimonio y ha llegado a una situación de que ya el matrimonio no se ve como algo que nació en el corazón de Dios y por ende se menosprecia y se está haciendo cosas terribles con él. Pero nosotros vamos a decir que las herramientas y los propósitos de Dios para que nuestros matrimonios no caigan en la estadística del divorcio. Eso es lo que vamos a ir conociendo en su programa Rema Matrimonios. Claro que sí, y como dice mi esposa, a veces pensamos que no hay alguna instrucción, que no hay algún manual, ¿verdad? Por el cual podamos dirigirnos y de esa manera tener hogares más estables, más sanos, más llenos de paz, ¿verdad? Pero a veces queremos hacer las cosas ya sea a nuestra manera, a veces porque ignoramos, ¿verdad?, que hay un manual, o a veces que a todos nos ha pasado, hay como insensibilidad en nuestro corazón, ¿verdad? Hay como ese tipo de dureza. Pero la palabra de Dios está en función de que nuestras vidas tengan armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás seres humanos, ¿verdad? Entonces qué bonito. Hoy vamos a traer un tema muy importante que se llama el modelo de actitudes que debemos de tener, ¿verdad? Enfocados desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Desde ese manual. Como preámbulo podríamos decir, ¿qué actitudes hemos mostrado nosotros o nosotros mismos o que vemos también dentro de la sociedad? Ejemplo, hoy en día con esta situación de este virus nos hemos demostrado en qué está fundamentada mi confianza, mi amor, mi interacción con otros, Johnny. Hemos visto cómo en los supermercados la gente fue y consumió de una manera que si hubiera podido comprar el supermercado completo para resguardarse, para protegerse, para asegurarse, lo hace no importando si para otros hay o no hay. Lo hemos visto de una manera egoísta. Hemos visto cómo ahorita casualmente se nos dice la noticia, está saliendo la vacuna y un país dice lo quiero todo. Lo quiero todo. Y el otro, quiero el 90%, después de quererlo todo, quiero el 90% de la fabricación. No nos importa el vecino. No nos importa el prójimo. Johnny, y así andamos de carentes, de emociones, de sentimientos, de compromiso con la sociedad y aún más tristes, señores, con nuestra familia. No me importa si yo estoy bien, no me importa cómo está mi esposo, no me importa cómo están mis hijos, pero sí quiero modelos buenos, sabiendo que he sido egoísta, egocéntrico, narcisista hasta cierto punto. Todo en función de mí, pero Dios aquí brilla, pero cuando hay un problema sí quiero que Dios resuelva. Sí, y ahora que mi esposa está hablando de este tema, me acuerdo de Génesis, ¿verdad? Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, a su pueblo de Egipto, de esa esclavitud, ¿verdad?, en la cual estuvo por más de 400 años, y estaba en el desierto y les dijo, les daré comida diaria, y era el maná, ¿verdad? Y les dijo, no guarden para el otro día, ¿verdad? Y algunos guardaron y al día siguiente esa comida estaba mala, ¿verdad? Entonces era una es muestra, como la falta sabes que me estás diciendo no guardes, pero yo guardo por aquello que se te olvide proveerme. Creemos que estamos hablando con hombres, creemos que cuando Dios nos da una directriz tengo que ponerlo en duda porque yo misma actúo tan mal
que no creo que Dios pueda actuar diferente, lo encasillamos a un Dios limitado humano que se va a arrepentir de lo que dijo y va a cambiar de manera, no sabiendo que la palabra de Dios dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Tenemos que aprender mucho de Dios y eso es lo que queremos con este programa. Y podríamos entonces observar que esta es una actitud de un distanciamiento hacia Dios y de una falta de confianza hacia Dios. De la misma manera que este pueblo, a pesar de haber visto todas esas señales que vieron, ¿verdad? Cómo el mar rojo se abrió, ¿verdad? Y todo esto, aún así no tenían esa confianza en el Señor. Y hoy seguimos haciendo lo mismo. Y eso es muestra de un egoísmo de parte mía, ¿verdad? Ese corazón que fue distorsionado ahí en el pecado, ¿verdad? Por el pecado, y hay una caída y somos una simiente caída. Pero tenemos buenas noticias, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a eso, vino a darnos vida y vida en abundancia. Mire lo que dice la palabra en Filipenses 2:4. Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos, o sea, a personas creyentes, ¿verdad? Personas que han creído en Jesucristo, que forman parte de su pueblo. La palabra de Dios dice lo siguiente, Filipenses 2:4. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Podemos ver que Jesucristo, el Rey eterno, el Rey de los siglos, se despojó a sí mismo. ¿Verdad? Uno podría decir, bueno, pero el Dios del cielo es un Dios omnipotente, con todos los atributos que tiene y su derecho es permanecer ahí. ¿Verdad? Y ese derecho no lo tomó en cuenta por amor a nosotros, sino que se rebajó. ¿Qué nos enseña eso con respecto a que nosotros a veces podemos pensar que tenemos ciertos derechos? Y es que lo que queremos enfocarnos no solamente en la sociedad, ya la sociedad está como está y ahí están las situaciones, ¿verdad?, desordenadas, complicadas. Nuestro enfoque quiere ser más que todo en el matrimonio, Johnny. Derechos que cuando me caso llego con mis derechos. Yo tengo derecho a ser feliz, yo. Y llego con mis derechos a exigir el trato del otro hacia mi persona. Ejemplo, voy a ponerme ejemplo porque no es verdad. Yo llegué con el derecho que Johnny a mí me tiene que amar, sea yo como sea. Y punto. Yo llego con el derecho que él me tiene que entender, él me tiene que comprender, él tiene que ser paciente conmigo, él tiene que ser complaciente conmigo, él tiene que ser condescendiente conmigo. Todo gira en yo. Cuando yo no me siento satisfecha porque Johnny no cuida de mí, empiezan los problemas de pleito y de contienda y divisiones, porque nunca entendí que un matrimonio se trata de dos siendo uno en el misterio de Dios. Entonces, cuando yo llego con esas acciones y esa violencia, expectativas, es cuando digo, es que él no es lo que me dijo. Claro, porque en el noviazgo Johnny iba a tener muchos cuidados, pero los dos éramos tan cuidadosos de no demostrar tanto lo que éramos en realidad. Pero en el matrimonio ya Johnny tiene que saber que ya en el matrimonio vamos a tener que dividir los salarios, vamos a tener que hacer muchos presupuestos, muchos cambios, y que ya no es solamente que Johnny puede estar pensando en mí, sino que tiene que estar pensando en muchas responsabilidades y en otros contextos. Y ahí empieza la parte mía egoísta a decir, es que usted no me trata a mí como yo merezco. ¿Y la parte que tengo que ocuparme de vos? Sí, porque a veces pensamos que tenemos derechos inalienables, o sea, que se me tienen que otorgar, pero a veces no pensamos tanto en nuestras responsabilidades como tal, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Johnny, ahora que vos decís esto a los derechos, ¿verdad? Inclusive, tristemente tengo que decirlo, hay Biblias con solo promesas, marcadas todas las promesas. O sea, quiero que hasta Dios se someta y que yo quiero, deme dónde están las promesas para mí.
y las obligaciones que tenemos para con Dios. Por ejemplo, en eso que habla mi esposa, un versículo muy puntual. En Santiago dice, resistid al diablo y huirá de ustedes. Agarran solo esa parte. Sí, pero ¿qué dice el versículo? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Hay una exigencia, una condición de parte de Dios. Someterme a Dios es ser obediente en todo, ¿verdad? En todo, sí. Entonces a veces agarramos esas partes como vemos que nos conviene, ¿verdad? Esa naturaleza que exige solo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿verdad? Y como decimos a veces popularmente, primero mis dientes y por último mis parientes, ¿verdad? Es una frase así muy típica. Pero digamos, aquí tenemos el ejemplo, el mayor ejemplo, ¿verdad? Que es Jesucristo mismo, que Él no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó para enseñarnos, ¿verdad? Cómo debe ser nuestras actitudes, ¿verdad? Igual a Él. Ahora, si Él lo hizo, ¿verdad? Siendo el eterno Dios, nos muestra cómo podemos ser. Pero entonces aquí la gran pregunta es, porque podríamos hablar de muchos derechos, ¿verdad? Y un derecho a veces que uno escucha mucho es, me tiene que entender, ¿verdad? Y a veces si no me entiende, yo me enfrasco y me enojo. Soy furioso. ¿Verdad? Y soy furioso. Entonces, a veces hay ciertos derechos que consideramos que si nos alteran, reaccionamos, ¿verdad? Y muchas de esas cosas las hemos traído aún enseñadas de modelos que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aquí uno se pone a pensar, ¿qué me hace falta a mí si yo realmente no tengo una actitud como la de Cristo Jesús? ¿Qué me hará falta? Definitivamente ser humilde y reconocer que necesito al Señor como Dios, como Señor y como Salvador para imitarlo, para parecerme a Él. El propósito de aprender lo que está escrito en la palabra del Señor no es para que seamos conocedores sordos, nada más que conocimos y hasta ahí quedó, sino hacedores de la palabra, como dice Santiago. De nada vale que tengamos mucho conocimiento si no tenemos al Cristo de la palabra, ¿verdad? Entonces, es una de las motivaciones. Vea qué interesante. Hay un versículo muy lindo en Pedro que dice que nosotros, los creyentes, porque también Pedro escribe a los creyentes, dice, ustedes han sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus antepasados. Dice, y han sido rescatados no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino que ustedes fueron rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, y esa sangre es incorruptible, y que Jesucristo estaba destinado antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, antes de que Dios creara todas las cosas, en la mente de Dios ya estaba la cruz, ¿verdad? Es decir, salvar al pecador, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos queda a nosotros es invitarlo quizás a tener a Jesucristo en su corazón. Exacto. Si usted nos permite, podemos orar por usted en este momento. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa en que nos permite, Señor, reconocer que te necesitamos en nuestras vidas para poder verdaderamente actuar como tú esperas que actuemos, Señor, despojándonos a nosotros también en el conocimiento que tú nos has perdonado nuestros pecados, que la cruz del Calvario es la única fuente de salvación y de vida eterna, y que a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario podemos ser salvos, redimidos, justificados y apartados y enseñados por ti a aprender a despojarnos y a ser humildes para ti y para tratar a nuestro cónyuge, que es lo que tú esperas. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, por favor, escríbanos para saber de usted y poder ayudarle y poder aconsejarle de una manera conforme a lo que la palabra de Dios dice. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Muchas bendiciones. Hasta luego, bendiciones.